Batallando contra los verdaderos enemigos. Ya hemos hablado mucho de esto. Puedes buscar en los mensajes pasados estos mensajes. Lo último que dije fue que dos armas que tenemos es el arma de la oración y el arma de la alabanza. Leímos también en 2 de Corintios 10:5 que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Una de las cosas que vemos en el Nuevo Testamento, que vimos en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos y también en la vida de Pablo, era tener una especie de choque de poder con espíritus inmundos, con demonios. Como he dicho antes, no debemos tenerle miedo al enemigo porque el Señor está con nosotros, su poder está con nosotros. Por eso, en un momento dado, nosotros nos vamos a ver enfrentados directamente a espíritus malignos y el Señor nos llama a orar, a reprender y a echar fuera esos demonios en el nombre de Jesús. Como dije el domingo, nadie puede tener estas armas si no es cristiano. Nadie. Estas armas, esta armadura, este poder, esta presencia del Espíritu Santo, esta unción, esta revelación, solamente esta autoridad, solamente vienen cuando uno pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Recuerdan ustedes en el Nuevo Testamento de unos hijos de Seba que estaban reprendiendo un demonio y lo estaban reprendiendo? Dice, sal fuera o algo así, te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio le dijo, a Jesús conozco y a Pablo también, pero ustedes quiénes son, y lo desfifarró. Se fueron con sus ropas rasgadas y todo, porque este espíritu inmundo no los conocía con la autoridad de un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Eso dice en el libro de Marcos capítulo 16, que vamos a predicar el evangelio, pero también vamos a poner nuestros pies sobre serpientes, vamos a echar fuera demonios y nada nos dañará. El poder del Señor está con nosotros. Y déjenme decirles que en la medida que nosotros vamos liberando personas y personas están entrando a un nuevo nivel, a una nueva dimensión espiritual y van sintiendo esa libertad, también van sintiendo esa paz. Muchas veces sea por falta de entrenamiento, por falta de fe, por lo que fuera. Y a veces nos toma más tiempo echar fuera un espíritu de esto inmundo. Pero en el nombre del Señor nos hemos visto enfrentados en diferentes ocasiones a estos espíritus inmundos y lo hemos echado fuera con el poder de Dios. Y esto no es solamente para unos cuantos, esto es para todos los que creyeran. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el poder de Dios y tenemos la autoridad. Por eso, cuando nos enfrentamos a espíritus malignos, no tememos, sino que con el poder de Dios le mandamos a salir fuera. Y los espíritus por lo regular se resisten. Aun cuando Jesús se resistían y le decían, no nos eche ahí, ¿por qué nos atormenta? Hay una lucha muchas veces. El apóstol Pablo tuvo una muchacha con un espíritu de adivinación por 3 días. Voceándole, estos son hijos del Dios Altísimo y quién sabe cuántas cosas más, hasta que en un momento dado el apóstol Pablo se volteó hacia ella y le dijo, espíritu de adivinación, creo que fue algo así, de pitonisa, de pitón, sal fuera. Y la muchacha salió y adivinaba realmente, esta muchacha adivinaba con el poder del diablo, con el poder de los espíritus malignos. Así hay muchísimas clases de demonios, de adivinación, de metresa, que tienen que ver con sexo, con muchísimas cosas, ¿verdad? No es el tema ahora, pero recuerden que tú y yo tenemos el poder de Dios, tenemos el Espíritu Santo para reprenderlos en el nombre de Jesús. Parte de nuestras armas es enfrentarnos y parte de nuestra labor es enfrentarnos a esos espíritus y reprenderlos en el nombre de Jesús. La otra cosa es que se convierte en un arma también contra el enemigo, es vivir una vida santa. Claro está, nadie va a vivir en un nivel de santidad, de perfección. No, claro que no. Siempre estamos creciendo. Pero cuando vivimos una vida santa, una vida que agrada a Dios, el enemigo no tiene de dónde agarrarse.
Dice en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y luego sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos, etcétera, etcétera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. El 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vida santa, una vida pura, una vida que no se ha desenfrenado, porque hay cristianos también que se dan sus permisos, una vida que se ha desenfrenado, se convierte en una herramienta poderosa contra el enemigo, porque él no tiene de dónde agarrarse, de dónde enganchar sus acusaciones, la condenación que él quiere sembrar en nosotros y traer culpabilidad a nuestras vidas. Por eso está diciendo aquí de estos elementos que nos pasan. Uno se aira, pero no peca. Uno hurtaba antes, pero ya no hurta. Uno decía mentira, pero ya no miente. Y uno resuelve los temas con personas que como que ha quedado un nivel de conflicto de malentendido. Por eso al enemigo no se le da lugar. Y se le da lugar con el pecado, se le da lugar con puertas que uno abre, la lascivia, las mentiras, el odio, el rencor, el enojo, un corazón no perdonador. Por eso en la medida que nosotros vamos cerrando puertas en nuestras vidas, palabras deshonestas, es increíble todavía al día de hoy cómo hay cristianos con palabras, con una boca sucia, un cristiano con boca sucia, que dicen cosas, ¿verdad? Que uno no puede repetirlas, pero dicen cosas que uno dice, caramba, pero ¿y cómo? Habla así. Entonces, uno no se da cuenta que haciendo estas cosas, andando en falsedad y en mentira y en esto y en aquello, y flirteando con una muchacha, con un muchacho, haciendo cosas por aquí, uno no se da cuenta que la vida espiritual de uno se va debilitando y entonces uno es presa más fácil del enemigo. Entonces, en este sentido, Deuteronomio 28 habla de la obediencia, de las bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, obediencia, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán a ti, sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú, bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendito el fruto de tu vientre, etc. Y dice el versículo 7, y Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, cuando uno obedece, el Señor derrota a los enemigos. Cuando uno vive en santidad, en pureza, uno tiene mayor nivel de autoridad, mayor nivel de fe, mayor nivel de unción, mayor nivel de confianza en Dios para reprender cualquier obra del enemigo. Y además el Señor echa fuera esos enemigos cuando tú eres agradable a Dios, cuando tú vives de manera que agrades a Dios. Uno de los elementos, y es uno de los temas que ustedes me conocen, que no me gusta hablar en nuestra congregación, no me gusta hablar de dinero ni nada de esto, pero hay una enseñanza en el libro de Malaquías que viene a colación con este tema y tiene que ver con la obediencia también. Dice el libro de Malaquías 3:10, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y esto que llama la atención, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En este tiempo no estaban cumpliendo con su deber de diezmar, de ofrendar como se debía, como Dios lo había mandado. Había un deterioro espiritual en el pueblo de Dios, entonces habían dejado de diezmar y la casa de Dios estaba de capa caída. Y lo que el Señor le está diciendo, reprenderé por vosotros al devorador, al gusano, lo que está destruyendo sus cosechas. El devorador tiene que ver con destruir, con consumir, destruir totalmente, oxidar, devorar. Y me vino a la mente lo que dice Jesús en Juan 10:10, que el enemigo ha venido para matar, hurtar y destruir. Y me vino a la mente lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el devorador, a quien triturar, a quien destruir totalmente, a quien dañar de manera irreparable. Por eso, esta es una puerta que a veces algunos cristianos abren porque o no tienen la conciencia o tienen un momento en que le entra mucho dinero o le entra poco dinero, dejan de diezmar y eso abre una puerta. No estamos diciendo esto para recoger ofrendas, ni estamos diciendo esto porque tenemos un proyecto, no, estamos diciendo esto para tu bendición, para que cumplas con lo que el Señor ha mandado en su palabra. Por eso, realmente hay algunos cristianos que están viviendo en situaciones precarias. Y hay muchas razones, precarias económicamente, y hay muchas posibles razones, ¿verdad? No todo, cuando uno está atravesando por una prueba, uno está atravesando por una situación difícil, quiere decir que uno está faltando en algo, no. Pero a veces sí. Por eso cuando uno está atravesando por algún valle de estos difíciles con ataques, lo primero que uno tiene que hacer es examinar el corazón, sin un espíritu de culpabilidad, pero examinar el corazón. Señor, hay algo que tú me quieres enseñar, hay algo que yo he hecho, he pecado en algo, he dejado de hacer algo o estoy haciendo algo que a ti te desagrada. Lo primero es ver qué es lo que hay en el corazón. Y a veces no, nada como Job, ¿verdad? Job no había hecho nada, sin embargo le cayeron todos los palitos encima. Pero a veces sí, en el libro de Jueces ocurría que cuando el pueblo se apartaba de Dios o cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, que se apartó, entonces vino la opresión. Y a veces uno tiene que examinarse. Me están viniendo tantas crisis como que yo estoy echando el dinero en un saco roto, como que no me da el dinero, no me rinde, a veces por falta de sabiduría en la administración. Esas son otras cosas, ¿verdad? Pero a veces es porque no estamos dando como el Señor lo ha requerido. Él dice, pruébeme ahora en esto. Así que paso inmediato a la parte de Efesios, que es la conclusión de esta serie, de Efesios capítulo 6. El apóstol Pablo habla ahí de dos palabras a partir del versículo 10, cuando él dice que nos mantengamos firmes y que nos fortalezcamos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dos palabras, fortalecerse y estar firmes. Nosotros enfrentamos al enemigo con el poder de Dios, con la fortaleza de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nadie va contra el enemigo en su propia fuerza, en su propia carne, en su humanidad, con su sabiduría, con sus conocimientos. No, nosotros vamos en el poder de Dios. Por eso nosotros buscamos de esa fuente externa a nosotros,
buscamos el poder de Dios sobre nosotros en ayuno, en oración, en búsqueda, en alabanza, en consagración, en una vida santa. Y ese poder que levantó a Jesús de entre los muertos, ese poder que operó en Jesús, ungiéndole con poder para sanar, para libertar, para echar fuera demonios, ese es el poder, ese Espíritu Santo, ese dunamis, esa dinamita es lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones y ha puesto a nuestra disposición. Es como si nosotros tuviéramos una poderosísima arma que ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos, y por eso un espíritu inmundo con cualquier caballá nos asusta. Y lo he mencionado esto en algunas ocasiones. En mi tiempo de juventud, cuando yo era un marihuanero, el que fuma marihuana, no le voy a preguntar cuántos saben de esto, porque, ¿verdad? Pero el que fuma marihuana, en un momento dado, le da mucho temor frente a alguien que le amenaza, que le asusta. Por eso, una de las maldades que entre los muchachos nos hacíamos era, después de fumar, ya con la nota, todo, es como hacer musarañas. Increíblemente, eso traía un miedo enorme a uno. Y yo me acuerdo que en una ocasión iba yo, viviendo allá en Moca, iba hacia la escuela y ya había fumado en la mañana antes de ir. Y yo me acuerdo que caminando yo hacia mi escuela, se me acerca un muchachito, no sé ni qué edad tenía, un delgadito así, chiquito, jovencito, que yo no sé por qué comenzó a amenazarme. Y yo estaba lleno de miedo por ese muchachito que me estaba amenazando. Y yo, ay, pero que se vaya, ay, que sé yo cuánto, y si me da, lleno de miedo, porque uno se pone así. Digo yo que a veces los cristianos actuamos así, como si estuviéramos endrogados, dejándonos intimidar del diablo, dejándonos intimidar de demonios, cuando nosotros estamos por encima de ellos en autoridad, en poder, porque contamos con el poderoso gigante, contamos con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, con el que tiene toda la autoridad en la tierra y en el cielo. Entonces dice Pablo, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y luego dice que estemos firmes, y lo repite como 3 veces. Esta firmeza que el apóstol Pablo, algunos interpretan que es como mantenerse firme cuando el enemigo nos está dando. No es esa la idea. La idea es del soldado que corre al campo de batalla con firmeza y está listo para pelear, está listo para batallar. No es el que está aguantando golpes, sino el que va con firmeza y se para valientemente para enfrentar al enemigo. Es una posición triunfante, una posición de vencedor. Por eso la Biblia, cuando describe al cuerpo de Cristo, describe al cristiano, lo describe como un soldado, lo describe no solamente como un vencedor, sino un más que vencedor, un upper nikao, más allá de un vencedor. Ahora, en el libro de Efesios, y quizás en otro momento vamos a hablar en detalles de esta armadura, dice el versículo 14, estad pues firmes, el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, y habiendo acabado todo, estar firme. Sí, ahí repite otra vez estar firme. En el versículo 14, ahí era, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No sé si tenemos ahí los lomos. Es un cinturón que nos aprieta y que nos da seguridad. Recuerden que el trabajo del enemigo, todo se basa en la mentira. El trabajo del enemigo, todo se basa en el engaño, en la astucia. Por eso, una de nuestras armas, de nuestras preparaciones fuertes, es con la verdad. Y yo digo que qué cosa que a veces nosotros los cristianos
Preferimos oír y creer y aceptar las mentiras del enemigo. Ya tu matrimonio llegó a su fin, ya esa enfermedad, ya con esa enfermedad ya te vas a morir, ya este empleo, qué sé yo qué. Uno cree las mentiras del diablo y no a la verdad de Dios. Yo estoy contigo, yo no te abandono, yo soy tu pastor, nada te va a faltar, caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu izquierda, más a ti no llegará. No nos apropiamos de la verdad y nos dejamos zarandear de lo que el enemigo nos está diciendo. Nosotros lo primero que habla ahí es vestirnos de la verdad. Hermano, nosotros caminamos en la verdad de Dios, en lo que Dios dice en su palabra. La segunda cosa que dice, y vestidos con la coraza de justicia, ¿cómo se llama? Esa parte de la armadura que se coloca en el pecho. ¿Cómo que se llama? ¿La? No los oigo. Ajá, ahí lo oigo menos. La coraza, claro, pero que hay otro nombre que estaba buscando. El pectoral, la coraza que se pone aquí en el pecho. La coraza de justicia, fíjense que cada uno tiene que ponerse su coraza de justicia. Esto implica, por un lado, pudiera significar coraza de justicia, andar en una vida recta, andar en una vida justa. Pero también la coraza de justicia pudiera significar lo que es el ser justificados por Dios. Nosotros todos, hermanos, todos éramos pecadores, estábamos perdidos, íbamos a una condenación eterna, estábamos separados de Dios. Pero Dios, por su amor, por su misericordia, sin nosotros merecerlo, nos salvó, nos perdonó y nos declaró justos. Entonces, eso fue un asunto de Él, hermanos. Fue Dios que lo quiso así. Dios nos ha justificado. Nosotros que estábamos condenados, ahora hemos sido justificados. Por eso cuando uno siente de verdad y uno entiende de verdad que tú estás justificado, ¿qué va a mover tus emociones? ¿Qué va a tocar tu corazón? Si tú sabes que Cristo murió por ti, si tú sabes que Cristo está a favor tuyo. Entonces hay que ponerse la coraza de justicia y saber que yo soy salvo, saber que Cristo murió por mí, saber que Él perdonó mis pecados, saber que yo tengo salvación, que yo tengo vida eterna, saber. Y luego se habla también del yelmo de la salvación. Dice también, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Como hemos dicho antes, cuando uno está predicando el evangelio, uno está abriendo surcos, uno está entrando en terreno del enemigo para libertar a los cautivos. Esto también tiene que ver con el apresto del evangelio de la paz, también de ese soldado que está dispuesto, está firme para ir rápidamente al campo de batalla. Por eso el evangelio, cuando nosotros lo predicamos, hermanos, se convierte en un arma contra el enemigo. Imagínense que aquí hay 100 personas, están atadas, van para una condenación. El enemigo los está manejando, influenciando, y tú con el evangelio, tú penetras a ese terreno, a esa fortaleza, y les hablas del Señor. Tú les predicas el evangelio de la paz, el evangelio que puede traer paz, que puede traer perdón a sus vidas. Cuando tú les predicas, cuando tú les compartes, ¿quién sabe a cuántos Dios va a tocar? Supón tú que sea solamente uno, o que sean 5, que sean 10, van a salir de ahí, de esa cárcel, de esa fortaleza, van a ser libertados. Se le hace mella al enemigo. Imagínense ustedes, todos nosotros evangelizando cada día. Imagínense ustedes, nosotros todos rescatando a los cautivos. Imagínense nosotros todos en el centro de trabajo, en el vecindario, en los centros de estudio, donde quiera que vayamos, a una oficina, en un carro público, en una guagua, donde sea, compartiendo esta palabra, hermanos. Miren,
Yo digo que si la iglesia despierta, la iglesia en el mundo, la iglesia de República Dominicana, esta iglesia, si nosotros despertamos a la importancia del evangelismo, hermano, vamos a tener una revolución espiritual en nuestra nación, una revolución espiritual aquí en nuestra iglesia. Dice también, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Del escudo me gustaría en otro momento hablar mucho de esto, porque era una especie de escudo, primero eran circulares, después se fue haciendo así un poco más grande, medio ovalado, pero dicen que cubría la tercera parte del soldado que le quedaba ahí al lado, a la izquierda. De modo que para poder pelear contra el enemigo, ellos tenían que juntarse todos y colocar sus escudos. Y eso era una fuerza poderosísima, porque ¿quién podía penetrar así con esas estrategias de guerra que ellos tenían? Y esto nos habla también de la unidad en medio de nosotros, que no estamos solos, que nosotros tenemos que unirnos cada vez más. Si tú tienes una lucha, yo estoy contigo. Yo tengo una lucha, tú estás conmigo. Y claro, el Señor está con nosotros. Pero lo terrible era que el enemigo cogía unas flechas, untaba la punta como en un petróleo, una brea, y la encendía. Cuando tiraban esa flecha, miren, encendida, que yo sé que lo hemos visto en películas, esto era aterrador. Y cuando esta flecha golpeaba en ese escudo, a veces se encendía todo y a veces el mismo soldado con el escudo encendido con esta brea, a veces soltaba el escudo por el fuego o salía huyendo y ahí era presa fácil. Pero dice el Señor, dice el apóstol Pablo, que ese escudo nuestro es la fe, donde apagamos todo dardo de fuego del maligno. Ustedes saben los dardos que el enemigo tira a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de personas, a través de situaciones. Por eso dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra estos espíritus malignos. Lamentablemente hay cristianos que tienen un escudo chiquitico y tienen un escudito así, una fe chiquitica. Y entonces cualquier cosa que el enemigo diga, ya la creen. Y el enemigo entonces, como tiene un escudito chiquitico, le tira un dardo, ¡pam! Y le cae aquí, le cae allá, porque el escudo no está aparando esos dardos. O tienen como un escudito de cartón, ¿verdad? Un escudo de cartón que cuando le cae, ¡pum!, se enciende seguido. El escudo de la fe es sumamente importante para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Lo otro que habla es el yelmo de la salvación, ese casco de la salvación. Hermanos, qué privilegiados somos nosotros. Yo digo que yo no sé, como he dicho antes, no sé si Dios me eligió, si yo le elegí a Él, pero lo que yo sé que soy salvo. Lo que yo sé que me voy para el cielo, lo que yo sé que Dios perdonó mis pecados, lo que yo sé que Él me dio vida eterna, que Él me dio paz. Entonces cualquier cosa que el enemigo venga a tratar de poner en mi mente, poner en mis pensamientos, manipular mis emociones o manipular mis pensamientos, hermano, yo soy salvo. Pero soy salvo no porque yo soy bueno, no porque era bueno, no porque me lo merecía. Todo ha dependido de la obra de Dios en mí. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a batallar contra el enemigo con estas herramientas, con esta armadura que Dios nos ha dado. Y lo otro es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra, bien usada, hermanos, es una espada, dice la Biblia, de doble filo. Es una espada poderosísima. Lamentablemente, hoy en día, los cristianos estamos dados a escuchar a nosotros los pastores, a predicadores, todo eso es bueno. Pero nada va a sustituir tu conocimiento de la palabra, tu lectura de la palabra, tu estudio de la palabra. Nada, ningún mensaje lo va a sustituir. Porque en el momento de crisis, cuando tú estés peleando contra el enemigo y el enemigo te lance un dardo y tú vas a contraatacar, si tú no tienes palabra sembrada en tu corazón,
¿qué tú le vas a responder? Como cuando el enemigo tentó a Jesús. Cada cosa que el enemigo usaba, Jesús le respondía, pero el Señor dice, pam, 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 y le recitaba la palabra. Por eso Jesús le decía a sus discípulos que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él les había dicho. Pero ya esa palabra estaba sembrada en el corazón, que se convierte en una poderosa espada. Pero si tú no lees la Biblia, mi hermano, si tú no conoces la palabra de Dios, si tú solamente te alimentas cuando vienes aquí a un culto o si estás viendo la televisión, un programa cristiano muy bueno y un programa de radio muy bueno, todo eso es maravilloso. Gloria a Dios por los pastores, los profetas, los predicadores, los apóstoles. Gloria a Dios por eso. Pero nada va a sustituir tu conocimiento de la palabra de Dios a nivel personal. Y todo esto se cierra con lo que habíamos hablado el domingo, versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración hace como una especie de amarre a toda esta armadura. Si un cristiano, hermano, no ora, si no pasa tiempo con el Señor, miren, mi hermano, va a ser un cristiano frágil, un cristiano indefenso, que el enemigo lo va a zarandear porque no tiene una vida robusta, no tiene una vida espiritual fuerte, si no conoce la palabra, si no tiene estas armaduras, si no está viviendo una vida santa, una vida de obediencia. Hermanos, el enemigo lo va a zarandear. Por eso uno ve cristianos que están de aquí para allá y de allá para acá, porque el enemigo juega con ellos por la fragilidad que ellos tienen. Y hasta aquí mi parte. Terminé mi mensaje, gloria a Dios. Vamos a orar, ponte de pie. Padre, gracias Dios mío. Haznos estos guerreros victoriosos, vencedores, conquistadores, Señor. Danos, Señor, esa pasión por ti, Señor. Llénanos de mucha revelación, de mucho discernimiento, de mucha autoridad. Y sigue cumpliendo tu voluntad, tus planes, tus propósitos con nosotros. Bendice, Señor, mis hermanos, bendice esta congregación. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.